Buenas noches, mi nombre es Michael y yo quería compartir un estudio que he hecho con respecto al arrebatamiento de la iglesia. Quiero compartir con usted, con los hermanos de la iglesia y con a donde llegue este video, ¿no? Últimamente, y en estos últimos tiempos, mejor dicho, se ha predicado mucho con respecto al arrebatamiento de la iglesia, lo cual nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, sabemos que nadie sabe ni el día ni la hora, ¿no? Muchas personas, muchos predicadores se han atrevido en estos últimos tiempos a dar fechas, las cuales han sido erróneas. Y después también se ha levantado mucho con respecto a que a ver si la iglesia pasa o no pasa la gran tribulación. Es un tema muy controversial, ¿no? Pero yo orando, pidiéndole ayuda al Señor y dirección, he hecho un pequeño estudio y con la ayuda de los hermanos quiero hacer este video para que usted y yo podamos a través de la palabra de Dios saber y tener la certeza si realmente la iglesia pasa o no pasa la gran tribulación. Yo sé que en las redes sociales hay muchos predicadores, los respeto, que tienen una opinión distinta a la que yo voy a dar. Pero acá no importa, hermano, la opinión, ya seamos si hay pastores, maestros, diáconos, discípulos o de quien sea. Lo que a nosotros nos tiene que importar es que lo que nosotros enseñemos esté fundamentado en la palabra de Dios, con versículos bíblicos. Entonces, yo me he tomado la molestia, con todas las cosas que se vienen diciendo desde el último tiempo, de que la iglesia va a pasar la gran tribulación, yo he hecho este pequeño estudio y me encuentro de que eso no es verdad. Entonces quiero compartir con usted este pequeño estudio y llevarlo a usted a recorrer los distintos pasajes bíblicos, porque la palabra misma a nosotros nos demuestra de que la iglesia no va a pasar la gran tribulación. El Señor a nosotros nos va a guardar de esa prueba que va a venir sobre el mundo entero. Y para empezar, yo quiero leer en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Daniel, iniciando con esto, de que Daniel no habla sobre la iglesia, para arrancar este en primer punto, pero vamos a ver con los detalles, ¿no?, que Dios le muestra a Daniel en esta profecía de las 70 semanas, cómo va a demostrar de los acontecimientos en Israel y nos va a dar a nosotros la evidencia de que la iglesia no pasa la gran tribulación. Entonces yo le invito a usted a que vaya al libro del profeta Daniel, en el capítulo 9, versículo 20 de Daniel. Y para no perder tanto el tiempo, ya voy a empezar a leer. Quiero leer hasta el versículo 27 y después vamos al resumen que yo he sacado y a los datos que tengo. Y como dijo un predicador, papel y lápiz y una actitud enseñable. Dice así Daniel 9:20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en la oración cuando el varón Gabriel, al cual había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Versículo 22. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende,
pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Para arrancar este pequeño estudio, le quiero dar 3 pasajes bíblicos. Uno está en Mateo 24:4, que dice: mirad que nadie los engañe. Esto es una advertencia de parte de nuestro Señor para nosotros. Segundo, allí en 1 Tesalonicenses 5:20 dice: no menospreciéis las profecías. O sea que el Señor nos llama la atención a nosotros de que tengamos cuidado de no ser engañados, y más en estos últimos tiempos, de que la apostasía está en su auge total, en el cual se está predicando lamentablemente cualquier cosa. Lamentablemente lo digo, ¿no? Pero a nosotros nos dice que nosotros tenemos que tener cuidado que nadie nos engañe. Y nosotros, para estar seguros de que nadie nos engañe, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estar atentos a la palabra de Dios, ¿no? Estar atentos, porque sabemos que la palabra de Dios a nosotros es nuestra luz, es nuestra guía, en la cual nosotros tenemos que estar bien atentos, como dice la palabra, a la palabra profética más segura que nosotros tenemos. También nos invita a que nosotros no menospreciemos las profecías. Por algo Dios no levantó en sus momentos los profetas, que fueron inspirados, ¿no?, por el Espíritu de Dios, y Dios habló a través de los profetas, como estamos nosotros leyendo ahora y vamos a leer. Entonces nosotros no las tenemos que menospreciar, sino tenemos que poner atención y leerlas, ¿no? Y por último, en 2 de Pedro 1, 19 al 21, dice que la palabra no es de interpretación privada. Sabemos nosotros que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios e escribieron lo que el Espíritu Santo de Dios quería hablar de parte de parte de Dios. Por eso nosotros tenemos la Biblia en nuestras manos, ¿no? Pero esto no fue por voluntad humana, sino fue por voluntad de Dios. Ahora bien, hoy en día, como decía yo al principio, con la Biblia se habla con respecto a que la iglesia pasa la gran tribulación. Y acá nos vamos a encontrar con varios errores. Nos vamos a dar cuenta a medida que vayamos dando el estudio. Si bien la Biblia no es de interpretación privada, pero sí hay una regla que usted y yo tenemos que seguir. ¿A qué me refiero? Nosotros podemos predicar la palabra tanto desde Génesis hasta Apocalipsis. Hay cientos de profecías, se pueden sacar miles de predicaciones, hacer comparaciones del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, de todas partes. Ahora bien, si la regla que existe es que prediquemos lo que prediquemos, uno, no tenemos que agregar ni quitar, y tampoco cuando nosotros afirmemos algo o prediquemos algo, se puede contradecir.
Y nosotros ahora vamos a ver que las personas que afirman que la iglesia pasa la gran tribulación se contradicen. Así que haciendo estos pequeños pasajes antes de arrancar el estudio, nos encomendamos al Señor y que el Espíritu Santo haga como hizo con el profeta Daniel, nos dé entendimiento y nos dé sabiduría. En Daniel 9, como acabo de leer, del 20 al 27, están las profecías de las 70 semanas. El ángel Gabriel es mandado por Dios a Daniel para darle sabiduría y entendimiento. Lo dice allí, lo acabamos de leer en el capítulo 9, versículo 22. Sabemos el contexto, usted si quiere lo puede leer, porque acá Israel estaba cautivo, ¿no? Allí en la nación, ¿no?, de Babilonia. Sabemos que el reino de Nabucodonosor sitió a Jerusalén, conquistó Jerusalén y llevó cautivos a una gran mayoría, un gran porcentaje de los judíos a la tierra de Babilonia. Eso no limitó a Dios, porque aún estando ahí, Dios levanta a este profeta, Daniel, y Daniel en ese momento estaba confesando los pecados de Israel y hablando con el Señor y diciéndole que la confusión era de ellos, no era de parte de Dios. Sabemos que Dios había advertido muchísimas veces, como por ejemplo por el profeta Isaías o el profeta Jeremías, de que esas cosas iban a acontecer porque Israel se había desviado de la voluntad de Dios. Entonces ahora, cuando Daniel empieza a confesar el pecado, Dios envía a Gabriel, al ángel Gabriel, a Daniel para darle entendimiento y sabiduría y para hacerle entender la visión que Daniel había visto. Por eso nosotros, cuando necesitamos saber algo en la palabra y que nos sea revelada, nosotros necesitamos humillarnos delante de Dios para que nosotros Dios nos dé sabiduría y nos dé inteligencia y abra nuestro entendimiento para comprender la palabra, para saber qué es lo que el Espíritu Santo quiso decir a través de los hombres de Dios. 70 semanas están determinadas sobre Israel y Jerusalén, allí en el capítulo 1, versículo 24. Claro está, de acá no está hablando de semanas normales, sino acá está hablando de semanas de años. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Y de dónde? Yo puedo corroborarlo en la palabra de Dios, de que no está hablando de días comunes, sino semanas de años. Yo le voy a dar 3 pasajes bíblicos. Uno está en Génesis 29, 27. El otro está en Levítico 25, 8. Y también está en Ezequiel 4, 5 y 6. Por razones de tiempo, yo no voy a ir a los pasajes bíblicos, pero ahí usted puede corroborarlo, anotar con un lápiz en la lapicera los pasajes bíblicos y se va a dar cuenta por usted mismo de que lo que estoy diciendo está escrito en la palabra. Ahí, por ejemplo, da testimonio de que las semanas no son de días, sino de años. O sea que, por ejemplo, una semana como Jacob sirvió a Labán con la esposa, está hablando de años, ¿no? Entonces, acá sería la semana de 7 años, ¿no? Entonces tenemos las 70 semanas de Daniel, que equivalen por 7 años, ¿no? Cada semana, serían un total de 70 por 7, vendría a dar en total 490 años. Vuelvo a repetir por las dudas. Los pasajes que acabo de leer dan testimonio de que las semanas no son semanas comunes, sino semanas de años. Bueno, vuelvo. Son 490 años en total las 70 semanas de Daniel.
En Daniel 9:25 dice que desde la salida de la orden para edificar y restaurar a Jerusalén, y lo voy a leer en esta versión que queda un poquito más clara, porque acá da el testimonio de que ellos van a retornar a Jerusalén, porque no se olvide que acá estaban cautivos en Babilonia. Nabucodonosor había destruido el primer templo. En 9:25 de Daniel dice: sabe y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y para reedificar Jerusalén y hasta la venida del rey ungido, transcurrirán 7 semanas y 62 semanas, y volverá y se reedificará a Jerusalén, sus plazas y sus amplios caminos al final de los tiempos. Pero acá usa la palabra retornar, acá da testimonio de la palabra de que ellos estaban en Babilonia y que en un momento dado ellos iban a retornar a Jerusalén. Bueno, continúo. Dice: cuando la salida de la orden para edificar y restaurar a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe, estamos en Daniel 9:25, habrá 7 semanas y 62 semanas. O sea que 7 más 62 son 69 semanas, ¿no? En total. Pero ¿a qué orden se refiere Gabriel para edificar a Jerusalén? Sabemos que Israel, cuando fue conquistado por Babilonia, el rey Nabucodonosor llevó cautivo a los judíos y estuvieron allí en Babilonia por 70 años. ¿Esto dónde está escrito? Está en Jeremías 25, 11 y 12, y en el mismo Jeremías capítulo 29, versículo 10. La orden para edificar nuevamente a Jerusalén, ¿quién la dio? Y acá tenemos dos evidencias. Es evidente, si capaz que usted ya lo sabe, o si no, hoy lo va a aprender. De acá vamos a tener que nombrar a Esdras y a Nehemías. ¿Se acuerdan? Bueno, la orden para edificar nuevamente a Jerusalén la dio, y aquí voy a detallar. Aquí se puede tomar a la orden de Ciro, y eso está en Esdras 1, del 1 al 20, y también está la de Artajerjes, que eso lo puede encontrar usted en Nehemías 2, del 1 al 5. Por cuestiones de tiempo, vuelvo a repetir, hay algunos detalles que yo no lo voy a dar, pero sí lo más importante lo voy a enseñar. Dice: ya sea de uno o de otro, la orden fue dada por ellos. ¿Se acuerdan? Voy a nombrar algo rapidito, que estaba Nehemías, estaba triste, ¿no? Y se acuerdan que el rey le habla, ¿no? Le pregunta por qué estabas triste y esas cosas. Bueno, y ya Dios usa ahí tanto a Nehemías como también a Edra para volver a Jerusalén para poder edificar nuevamente, bueno, lo que los babilonios en su momento habían destruido, tanto el tema de los muros, las puertas, las plazas y todo lo que ellos habían roto. ¿Se acuerdan que Dios, después de que se cumplieron los 70 años de los judíos que fueron cautivos en Babilonia, Dios tiene misericordia, y por intermedio de Esdras y por intermedio de Nehemías, Dios vuelve, ¿no? Y los ayuda, y ellos son acompañados hasta allí y fueron ayudados, ¿no? Fueron aquel tiempo cuando edificaban el muro, que con una mano trabajaban y con la otra mano tenían la espada, ¿se acuerdan? Todo lo que pasó ahí usted lo puede encontrar en Esdras, o todo lo que ellos dijeron, hicieron en Esdras o en Nehemías. Para si usted quiere leer la historia completa. Pero ya sea tanto por uno o por el otro, la orden fue dada. Y ahí el conteo de los años inició. ¿Se acuerdan que primero habla la escritura de que fueron 7 semanas
y después 62 semanas, ¿no? Que suman 69 semanas, ¿no? Ya sea en el año entre 444 o 445, que en otro momento, si es necesario, voy a hacer otro video para hacer más, más detalle, pero ya sea aproximadamente en esos años por el rey Artajerje, tenemos que los 483 años de las primeras 7 semanas más las 62 semanas. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Se acuerdan que 7 semanas más 62 semanas son 69 semanas? Multiplicado por los años, son 483 años. En Daniel 9:26 dice que se le quita la vida al Mesías, mas no por sí. Pero esto ocurre después de las 62 semanas, no en las primeras 7 semanas. O sea que esto se termina de cumplir en el año 33 aproximadamente con la crucifixión de Jesús. O sea, desde que se inició la orden para volver a reedificar, como Dios le habló a Daniel por medio de Gabriel, esa orden que la dio Artajerje, hasta el Mesías príncipe, como acabamos de leer en Daniel 20, en Daniel 9, perdón, del 20 al 27, sabemos que hasta que el Mesías príncipe pierde la vida, mas no por sí, y nosotros sabemos claramente que está hablando de nuestro Señor Jesucristo, cuando, ¿se acuerdan? Cuando Judas lo traiciona, es entregado a los judíos, y después es entregado en manos de los gentiles, o sea, en manos de los romanos, y bueno, todos sabemos la historia de que lo entregan y él es sacrificado, ¿no? Gracias a Dios por ese sacrificio. Pero ahora estamos en este tema. Entonces, hasta la crucifixión del Señor, ahí pasaron las 69 semanas de Daniel, los 483 años. ¿Por qué digo esto? Porque, como acabo de hablar recientemente, ya sea tanto como por Ciro o por Artajerje, hasta el año 33 aproximadamente, ahí van los 483 años de las primeras 69 semanas. Claro está que son 70 semanas la de Daniel, no 69. Ahora, más adelante vamos a hablar de la última semana, que ahí nos vamos a dar cuenta con respecto donde entra el periodo de la gracia, el tema del arrebatamiento, el tiempo de los gentiles y todo ese tema. Seguimos. En el versículo 26 termina diciendo que el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. El príncipe que ha de venir destruirá. ¿Esto qué quiere decir? Si volvemos de vuelta a la escritura, en el versículo 26, y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, dice, lo que acabamos de decir con respecto a nuestro Señor Jesucristo. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Dice, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. ¿Quién es esta persona? ¿No? ¿Y cuándo se cumple? Esto ocurrió en el año 70 después de Cristo. Cuando los romanos destruyen a Israel, comandando, ¿se acuerdan? Y esto es historia, lo puede corroborar usted también, no hay ningún problema, por Tito. ¿Y quién había dado la orden para mandar a Tito a Jerusalén? Vespasiano. ¿Se acuerdan? ¿No? También usted lo puede decir, no sé si tiene acceso o no, pero a la antigüedad de los judíos por Flavio Josefo, explica bastante detallado este tema de las horrendas cosas que se hicieron. La cantidad de sangre que se derramó, el tema de las muertes y todas las cosas que acontecieron. Y también en ese momento se cumplió, por ejemplo, las palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿se acuerdan?
cuando en su momento dijo, mirando al segundo templo ya desconstruido, aquel que había reconstruido Esdras y Nehemías en el tiempo de Zorobabel, nuestro Señor Jesucristo dijo que esas cosas, ese enorme edificio, no iba a quedar piedra sobre piedra. Bueno, en el año 70 después de Cristo esa palabra, esa profecía se cumplió. Los romanos vinieron allí a Jerusalén y bueno, si usted no conoce la historia, puede informarse o buscar información y se va a dar cuenta clarito todas las cosas que acontecieron y bueno, las desgracias que se hicieron ahí. Entonces ahí, después de la muerte del Mesías y después cuando viene Tito y destruye Jerusalén, se cumple lo que dice el versículo 26. Dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin, dice, de la guerra durará la devastación. Se cumplió en la historia esa parte también de la profecía, ¿no? La que 400 y pico de años atrás, el Señor ya le había hablado por el profeta Daniel, porque todo lo que Dios habla tiene su momento, tiene su día y tiene su hora y se va a cumplir, ¿no? Seguimos, hermanos. Bueno, aquí viene un versículo revelador, Daniel 9:27. Habla sobre la última semana. ¿Se acuerdan que venimos con el conteo? Las primeras 7 semanas más las 62 semanas, que son 69 semanas. Pero el total de las semanas son 70, ¿no? Entonces falta una. Dice, muchos piensan que este versículo, me refiero al versículo 27 del capítulo 9 de Daniel, se refiere a Jesús confirmando el pacto. Pero esto es un error y ahora lo vamos a explicar. Como hay una pausa entre las primeras 7 semanas y las 62 semanas, permiso, también hay una pausa entre las 62 semanas y la última semana, ¿no? Y acá tenemos que hablar algo que algunas personas están de acuerdo y otras personas no están de acuerdo. Pero es la evidencia de la palabra y es la dispensación de la gracia. Este pequeño espacio que nosotros, por la misericordia de Dios y por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos ser salvos. Nosotros sabemos perfectamente que nosotros por gracia, no por obra, por gracia nosotros somos salvos. Entonces, este pequeño periodo, que para nosotros van más de 2000 años, pero para Dios es como prácticamente 2 días, porque para el Señor el tiempo no pasa. Esto es una de las tantas dispensaciones que habla la palabra de Dios. Este es el tiempo de los gentiles, en el tiempo de las que cualquier persona, ¿no? Por la fe en Jesucristo, uno puede ser salvo. Uno puede arrepentirse, aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, arrepentirse, apartarse del pecado, y la sangre de Jesucristo, como sabemos todos, nos limpia a nosotros de todo pecado. Bueno, entre esa pausa que hace la profecía de Daniel, entre las 69 semanas y la semana 70, ahí está la dispensación de la gracia. El tiempo de que cualquier persona tiene la oportunidad de arrepentirse y de aceptar ese regalo de parte de Dios, que para nosotros es gratuito, porque Dios no nos cobra. Para el Señor no fue gratuito, por supuesto, pero para nosotros sí. Entonces nosotros por gracia podemos ser salvos. Porque recordemos que después del arrebatamiento de la iglesia, con las cosas que van a acontecer con la tribulación y la gran tribulación, sabemos que cualquier persona que quiera ser salva no va a tener que negar a Cristo. Y para no negar a Cristo va a tener que perder la vida. Lo dice la palabra allí en Apocalipsis. Pero eso será para otro momento. Dice, seguimos con
con el pequeño estudio. Dice, la época de la iglesia. Si bien la profecía de Daniel es sobre Israel, no es sobre la iglesia, pero los hechos que acabamos de leer nos revelan y dan testimonio de que la iglesia no pasará la gran tribulación. En el versículo 27 habla del anticristo, de su pacto y la abominación desoladora. Israel, después del arrebatamiento de la iglesia, la nación de Israel, después del arrebatamiento de la iglesia, hará pacto con la muerte, con el anticristo. Después Israel va a ser engañado y en ese tiempo el anticristo traerá una falsa paz y se construirá el tercer templo en Jerusalén. Y a la mitad de la semana, o sea, de esa última semana de Daniel, que son 7 años, a los 3 años y medio, el mismo anticristo va a hacer cesar el sacrificio y mandará poner la abominación desoladora en el templo, y él mismo se va a sentar en el templo haciéndose pasar por Dios y exigiendo adoración hasta que venga sobre él lo que está escrito. ¿Y qué es lo que está escrito? Usted lo puede encontrar en 2 de Tesalonicenses 2, versículos 3 y 4. Vamos a leer nuevamente el versículo 27, aquí directamente de la palabra de Dios. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y acá, como decía yo al principio también, muchos piensan que acá es el Señor Jesucristo confirmando el pacto. Y no es así. Nosotros hacemos memoria, ¿no? El pacto que está en su sangre. ¿Se acuerdan que nosotros tenemos la cena del Señor, en la cual es el pan sin levadura y también el tema del vino? Y nosotros hacemos memoria de la muerte del Señor hasta que Él venga. Lo dice allí Pablo a través de los Corintios, ¿se acuerdan? Entonces nosotros cada vez que celebramos la cena del Señor, la muerte del Señor anuncia es hasta que Él venga. Pero acá no se está refiriendo a eso. ¿Por qué? Porque después en el mismo versículo dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Está hablando de la última semana de Daniel, ¿no? Esos 7 años. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Acá nos damos clarito, nos damos cuenta de que no se está hablando del Señor Jesucristo. Una, que acá da el testimonio de que el templo ya está edificado. Ese templo que durante muchos miles de años la nación de Israel está esperando poder edificarlo. Y todos sabemos, y si usted no lo sabe, puede enterarse, buscar información en internet si usted quiere, cómo el instituto del templo en Jerusalén ya tiene todo preparado. Las vestimentas de los sacerdotes, el pectoral, también está la vaca roja que se había perdido, ¿se acuerdan? Y cómo en estos últimos años han podido clonarla, ¿sí? Y esa vaca roja que con las cenizas de ella se tiene que purificar el templo. Hoy está eso en Jerusalén. Están todos los utensilios de plata, todos los utensilios de oro. Y también están enseñando a los sacerdotes y esas cosas, ¿viste? Para el servicio del templo. Están preparando todo eso. Ya está la maqueta de cómo va a ser el tercer templo. Es más, ya están en secreto, una parte de los judíos en secreto, ya están sacando las piedras, ¿no? Con martillo, y eso están afinándolas para que cuando se dé la oportunidad, ¿no? Cuando venga esa falsa paz y se pueda edificar el templo donde se tiene que edificar, porque todos sabemos que hoy en día la parte, ¿no?, del monte del templo en Jerusalén está gobernada, por más que está en Israel, pero está gobernada por los musulmanes. Y hay una mezquita musulmana.
Por lo tanto, en este momento no se puede edificar. Pero ya ahí va a venir el anticristo. Ya va a traer su falsa paz. Y con su poder engañoso, de alguna manera va a convencer y va a poder lograr para que se construya el tercer templo. Como dice acá en el versículo 27. Después que se construya el templo, ¿no? Como dice acá, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado ese derrame sobre el desolador. Sabemos bien que a los 3 años y medio, esa paz falsa que trae el anticristo, ¿se acuerda? Él rompe el pacto, ese compromiso que hace con Israel. Sabemos bien que después él viene a Jerusalén y se sienta allí en el templo como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esos versículos los podemos encontrar en el Nuevo Testamento porque Pablo es bastante detallado en ese tema. Entonces, él se hace pasar por Dios. Lógicamente, que no es Dios, ¿no? Es el anticristo. Pero ahí tiene que ver también el falso profeta. Ahí entra en acción también la imagen de la bestia, que va a ser la abominación desoladora. ¿Se acuerdan la que habló el Señor Jesucristo? Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, la que habló el profeta Daniel, la que estamos leyendo nosotros ahora, ¿no? Los que están en Judea huyan a los montes. Está hablando específicamente para Israel, para ese tiempo. No está hablando para la iglesia, ¿no? Porque la iglesia ya no va a estar ahí. La iglesia va a ser arrebatada en el tiempo, como acabamos de ver, entre la semana 69 y la semana 70. Eso es lo que dice el versículo 27, ¿no? Nosotros sabemos después, hermano, que el mismo Señor, en su segunda venida visible, que ahora, antes de terminar el video, voy a dar dos pequeñas enseñanzas más que van acompañadas con esto, para ver y también y demostrarle que las personas que predican de que la iglesia pasa la gran tribulación se contradicen. Bueno, todos sabemos, hermano, que el Señor en la segunda venida visible va a apresar al falso profeta, al anticristo, y van a ser lanzados vivos al lago de fuego, lo dice allí en el Apocalipsis. Y a la demás persona va a destruir con la espada de su boca, lo dice la palabra de Dios. Bueno, y acá voy a sacar y le voy a dar también varios puntos. Si usted quiere, anótelo para darse cuenta de que la iglesia no pasa la gran tribulación. ¿Por qué? Le voy a decir por qué la iglesia no pasa la gran tribulación y las contradicciones de algunos predicadores. De los cuales, ojo, no tengo nada contra ningún predicador, ni contra ningún maestro, ni nada por el estilo. Pero como cristiano, nosotros sabemos bien que tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y nosotros tenemos que estar atentos a la palabra de Dios y no a la de los hombres. Entonces, número 1, dice, si la iglesia pasa por la gran tribulación, ¿en qué momento entonces son las bodas del Cordero? Pues ese acontecimiento no es aquí en la tierra, sino en los cielos. Lo dice Apocalipsis 19:7. O sea, hago estas preguntas para que nosotros mismos nos preguntemos y reflexionemos y hagamos una comparación. Porque en qué momento es entonces como dice acá, si la iglesia pasa la gran tribulación, si va a estar esos 7 años aquí pasando la gran tribulación, ¿en qué momento va a ser la boda del Cordero? Porque después de los 7 años sabemos bien perfectamente que el Señor viene del cielo, todo ojo le va a ver, sus pies van a ser, y ahora lo vamos a ver por la palabra,
sus pies van a pisar allí en el Monte de los Olivos, ¿no? Y ahí básicamente, después de la gran batalla que va a ser ahí con los ejércitos que van a estar alrededor de Jerusalén, sabemos perfectamente que ahí arranca el reino milenial de Cristo. Entonces, ¿en qué momento, si la iglesia pasa la gran tribulación, son las bodas del Cordero? Porque después en el reino milenial de Cristo no lo es. 2. Si la iglesia pasa por la gran tribulación, entonces no puede manifestarse el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Por qué digo esto? Porque Cristo dio su autoridad a la iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Lo dice la palabra, que al Señor Jesucristo le fue dado toda potestad, tanto en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y la autoridad de Cristo se la ha dado a la iglesia. Por eso nosotros podemos hollar serpientes y escorpiones. Tenemos autoridad sobre todo espíritu inmundo. Entonces, usted imagínese si la iglesia pasa por la gran tribulación con la autoridad que nos ha dado el Señor Jesucristo a nosotros, por más que se manifieste Jesucristo, por más fuerza que haga, no puede prevalecer. Entonces lo que está determinado no se va a cumplir. Entonces, ahí hay una enorme contradicción. ¿Me explico? 3. Para manifestarse el anticristo, la iglesia tiene que ser quitada. Lo dice en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. 4. Si la iglesia pasa por la gran tribulación, entonces veríamos personalmente a los 144.000 sellados y a los testigos de Apocalipsis. Porque nosotros, el que haya leído Apocalipsis, si no lo invito a leer Apocalipsis, sabemos que ahí van a haber 144.000 sellados, que son de las tribus de Israel, personas apartadas, exclusivas para Dios. Y también habla con respecto a los 2 testigos. Entonces, si ellos que van a levantar en el periodo de esos 7 años, en la última semana de Daniel, en la gran tribulación, la iglesia entonces lo tendríamos que ver. Pero en ninguna parte de la escritura dice eso, que nosotros lo vamos a ver a ellos. Porque nosotros vamos a estar en las bodas del Cordero. ¿Entiendes? 6. Si la iglesia pasa por la gran tribulación, no se puede construir el templo. Porque no puede haber 2 templos. ¿Por qué digo esto? Nunca hubo 2 templos al mismo tiempo. Está la época del primer templo, la época del segundo templo, y ahora, en el tiempo de la gracia en el cual nosotros estamos viviendo, ya Dios tiene un templo. Y eso está en 1 Corintios 3, 16. El creyente, el cuerpo del creyente es el templo de Dios, el que no está hecho con manos humanas. ¿Entiende? Porque sabemos perfectamente cuando nosotros nos arrepentimos, aceptamos al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, nosotros somos sellados por el Espíritu Santo. Y sabemos bien que nuestra casa, mejor dicho, la casa, nuestro cuerpo, tenemos que limpiarla para que el Espíritu Santo habite. Eso lo sabe cualquier cristiano. Entonces, si la iglesia pasa por la gran tribulación, la Biblia dice que en la gran tribulación el tercer templo va a estar. Entonces, ¿va a haber 2 templos al mismo tiempo? Es otra contradicción. Le hago este tipo de preguntas no para buscarles errores, sino para hacer comparación y para despertar nuestro limpio entendimiento y comparar si las afirmaciones que hacen algunas están basadas en la palabra o simplemente en conjeturas humanas. Si la iglesia pasa por la gran tribulación, ¿qué hacemos con Apocalipsis capítulo 3, versículo 10? Que dice que la iglesia va a ser guardada cuando venga la prueba sobre el mundo entero, para probar a los moradores de la tierra. Acá cuando el Señor Jesucristo se acuerda, por medio de la visión de Juan, cuando le manda el mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis, esto está en capítulo 3, versículo 10. O sea que él dice que a la iglesia va a ser guardada sobre la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los moradores de la tierra.
no a nosotros, porque nosotros no somos moradores. La iglesia no es moradora de la tierra. Nosotros somos extranjeros y peregrinos en esta tierra, porque nosotros tenemos una ciudad que está en los cielos, la nueva Jerusalén. No está acá en la tierra, no es la Jerusalén terrenal. Tenemos la nueva Jerusalén, la celestial, cuyo arquitecto es Dios, dice la palabra. Hay otro punto más. Y por último, antes de pasar al último punto, yo hago esta pregunta y digo, ¿qué hacemos con Zacarías? Y usted puede ir a buscarlo. Y yo lo voy a leer ahora. En Zacarías, capítulo 14, versículos 4 y 5. Y ahora lo vamos a leer. Vuelvo a repetir. Zacarías, capítulo 14, 4 y 5. Vamos a leerlo los dos juntos. Empiezo a leer. Voy a leer desde el versículo 1 para que usted entienda el contexto, para que vea lo que va a pasar en ese momento, que está hablando de ese periodo de la gran tribulación. Y aquí el día del Señor viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Estas cosas que están aconteciendo en este momento en el Medio Oriente, con el tema de Irán, con el tema de Hezbollah, con el tema de lo que está pasando allí con los hutíes, con el tema de allí en la Franja de Gaza, eso no se compara a lo cuando se cumplan estas cosas. Dice que Dios mismo reunía a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová, escuchen bien lo que voy a leer, y después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. O sea que Dios mismo personalmente va a pelear. Escuchen lo que dice el 4 y el 5. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, aquel día, que está al frente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Acá estaba hablando un momento en específico, cuando el Señor Jesucristo, en su segunda venida visible, no estamos hablando del arrebatamiento, estamos hablando de la segunda venida visible, cuando todo ojo le verá, va a poner los pies sobre el monte de los olivos. Y las naciones que van a estar batallando en su momento contra Jerusalén, el Señor mismo va a pelear contra ellos. Eso también lo podemos encontrar en la palabra de Dios, que va a acontecer en ese momento en específico. Vuelvo a repetir, por cuestiones de tiempo no vamos a entrar con esos detalles. Pero mire lo que dice al final del 5, que lo que tiene que ver con lo que venimos predicando, lo que venimos enseñando. El final del 5. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. O sea que Dios va a venir del cielo, va a descender del cielo, va a poner sus pies en el monte de los olivos, va a pasar lo que va a pasar, pero con él van a venir todos sus santos. Acá hay muchas personas que piensan que acá está hablando de ángeles, pero la escritura no dice eso. Nosotros sabemos que para ser la persona, para ser santo, tiene que haber sido lavada con la sangre del cordero. ¿Entiende? Y también, ¿por qué le digo esto? Porque la respuesta la podemos encontrar, si está hablando de ángeles o si está hablando de una persona, ¿usted sabe dónde? En el libro de los Hebreos, en la carta de los Hebreos, mejor dicho, y se lo voy a leer. En el capítulo 1 de Hebreos, versículo
13 y 14. Y se lo leo. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Miren lo que dice el 14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? O sea que los ángeles son espíritus administradores, ¿no? Para aquellos que vamos a heredar la salvación. No son santos. Santos son aquellas personas, aquellos pecadores que se arrepintieron, no que no fallan. Porque eso dice claramente la palabra de Dios, que por más que nosotros quieramos hacer el bien, fallamos. Me refiero a que no practicamos el pecado. Aquellas personas que pasamos de la vida vieja a la vida nueva. Aquellas personas que han nacido de nuevo. Aquellas personas que sus pecados han sido lavadas con la sangre del Cordero. Y como la sangre del Cordero está sobre nuestras vidas, cuando Dios nos mira, cuando el Padre nos mira, ve la sangre de su Hijo, que es santa, que no tiene mancha. ¿Entiende? De esa manera nosotros somos santos. No que nos creamos santos ni nada por el estilo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sus santos van a venir con Él, dice. Y eso ahí claramente está, hermano, cuando viene el retorno. Cuando en la segunda venida visible de Dios viene con la iglesia. O sea, como dice la Escritura también. Cuando va a pelear con, como dije hace un momento, con el falso profeta, con el anticristo y con todas aquellas naciones que están combatiendo contra Jesús en ese momento. Y cuando todos sean destruidos, nosotros reinaremos con el Señor por 1000 años. También lo dice la Escritura, lo puede encontrar en Apocalipsis. Para terminar, hermano, quiero hacer unas comparaciones que usted también la puede anotar o puede volver si quiere a leer, a escuchar el video, para que encuentre usted la diferencia que hay, para que se dé cuenta la diferencia entre lo que es el arrebatamiento y lo que es la segunda venida de Cristo. Que también esto va acompañado con lo que acabamos de enseñar y que hay una gran confusión con esto. Entonces yo traje anotadito algo para que usted también después se haga pregunta y compare con la palabra de Dios. El arrebatamiento. Nos encontramos con Jesús en las nubes. Eso está en 1 de Tesalonicenses 4:17. Lo dijo Pablo, ¿no? Se lo escribió allí en los Tesalonicenses. Vamos a encontrar al Señor en el aire y reinaremos con el Señor para siempre, como dice la palabra. Ahora, en la segunda venida no lo encontramos con el Señor. En la segunda venida, como acabamos de leer en Zacarías 14:4, viene hasta Jerusalén. ¿Entiende? En una encontramos al Señor, la iglesia encuentra al Señor en las nubes. El otro viene en forma visible y apoya los pies en Jerusalén, en el Monte de los Olivos. Otro dato. En el arrebatamiento, Jesús viene por la iglesia. En la segunda venida de Cristo, viene con la iglesia. ¿Entiende cuál es la diferencia? Otro punto. El arrebatamiento pone inicio a la gran tribulación. Después del arrebatamiento, se tiene que cumplir la última semana de Daniel, que es la cual acabamos de hablar. O como en otra parte de la palabra también dice, la angustia de Jacob. Esa angustia que va a venir para Jerusalén mismo. Bueno, con el arrebatamiento pone inicio a la gran tribulación. En la segunda venida pone fin a la gran tribulación. Volviendo a repetir lo que ya estamos nombrando, del falso profeta, del anticristo y la detención de las naciones que tengan en Jerusalén. Pone fin y ahí arranca el reino milenial de Cristo. ¿Entiende cuál es la diferencia? Después del arrebatamiento surge el anticristo y el falso profeta.
Lo vemos en Apocalipsis, ¿no? Ahora, en la segunda venida de Cristo, el anticristo y el falso profeta son lanzados al lago de fuego. ¿Dónde está Cristo esto? Está en Apocalipsis, capítulo 19, versículo 19 al 21. Usted lo puede corroborar. En el arrebatamiento Jesús aparece invisible al mundo, pero visible a la iglesia, en el cielo. Primera de Tesalonicenses 4:17. En la segunda venida, todo ojo le verá. ¿Entiende? No solamente las personas que crean en él, en lo que hayan quedado en ese momento. Todo ojo le verá, dice, a manera visible. En el arrebatamiento viene por la novia. En la segunda venida regresa con la esposa. Otro punto. En el arrebatamiento marca el inicio de la ira de Dios sobre el mundo. La gran tribulación. Ahora, en la segunda venida marca el inicio del gobierno de Cristo por 1000 años. El reino milenial. Apocalipsis 20, 1 y 2. Ahí usted va entendiendo las diferencias entre una cosa, entre un acontecimiento y el otro, entre el arrebatamiento y la segunda venida. ¿Usted está entendiendo de que no están hablando de las mismas cosas? ¿Los mismos acontecimientos? Por último, en el arrebatamiento es para la iglesia. Esa promesa tan bendita que estamos esperando, ¿no? Ahora, en la segunda venida es para Israel y las naciones. Porque en la segunda venida, como acabamos de leer, cuando el Señor, vuelvo a repetir, ponga los pies en el monte de los olivos y se encargue del falso profeta, del anticristo y de las otras naciones, y establezca ese reino milenial, sabemos que desde Jerusalén el Señor va a regir con vara de hierro a las naciones, porque también eso también está escrito en la palabra. También sabemos que después de los 1000 años, Satanás tiene que ser suelto por un poco de tiempo, como dice la escritura, y van a acontecer las cosas que después van a acontecer después de los 1000 años, ¿no? Pero lo que a nosotros nos interesa en este momento, la diferencia entre lo que es el arrebatamiento a la iglesia y de la segunda venida. Y cómo la diferencia que hay entre si la iglesia pasa o no pasa la gran tribulación. Y como dijo Pablo allí, también se me viene a la mente este versículo, ¿no? Que el Señor con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta, Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros los que hemos quedado, ¿no? Dice que Dios a través de su Espíritu Santo, ¿no? Nuestro cuerpo va a ser transformado. Vamos a encontrar al Señor en el aire, ¿no? Y nos iremos para las bodas del Cordero. Allá. Mientras tanto, aquí en el mundo va a empezar una calamidad. Porque ahí después viene, después del arrebatamiento de la iglesia, cuando son desatados los sellos, lo que está hablando allí en Apocalipsis, lo que habla también con respecto a los jinetes, a los caballos, y todo ese lenguaje no profético que está hablando allí en Apocalipsis, que sí o sí va a acontecer aquí en la tierra. Entonces esto va a ser algo terrible, una tribulación a tal punto, dice que no la hubo desde el principio del mundo, ni la habrá. Eso lo dice claramente la escritura. Bueno, este es el pequeño estudio de que yo quería compartir con ustedes, para que usted mismo, espero que haya notado los versículos bíblicos, y compare, ¿no? Y se haga preguntas, y principalmente de todo, ore al Señor para que el Espíritu Santo, como hizo con Daniel, le dé sabiduría y le dé entendimiento para comprender las Escrituras. Y se va a dar cuenta de que la iglesia no pasa la gran tribulación y de que hay una gran diferencia entre lo que es el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo.
Bueno, me despido y espero que esto que acabamos de enseñar sea de bendición, y a las personas que puedan escuchar, ver este pequeño video, y también les sea gratificante y de bendición. Amén.